De esta mañana lleva por título La simiente de Abraham. Y aquí hay un versículo muy interesante que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo tiene una tremenda responsabilidad para los que son hijos de Dios, porque empieza diciendo escogidos por Dios, no escogido por un hombre, no escogido por el presidente de una nación, no, escogido por Dios, el creador de todo el universo. Pastor, si usted me lo permite, yo quisiera leer ese mismo versículo en una versión más actualizada. ¿Cómo no? Un lenguaje más moderno. Dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas que Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en una luz maravillosa. Así es. Está muy bien esa versión, porque dice de otra manera lo que el Señor está diciendo en este versículo. Al final somos escogidos. Exacto. Escogido es el primer punto. La otra es nación santa. ¿Qué significa la palabra santo? Bueno, algo santo es algo apartado, especial para el servicio de Dios. Exacto, es algo especialmente apartado para engrandecer y glorificar el nombre de Dios. Eso significa santo. Y ese pueblo es adquirido por Dios, dice. Y hay un propósito. Así mismo. Y eso también nosotros tenemos que entender. Y el propósito es anunciar las virtudes de Dios. Las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y de dónde estaba ese pueblo? Estaba en la oscuridad. Nos llamó a salir de la oscuridad. Lo saca de la oscuridad y lo lleva a la luz maravillosa de Cristo Jesús. Ahora, esta escogencia no se remonta solamente al pueblo de Israel de antaño. Claro que sí, empezó por allí. Él escogió a Abraham. Ajá. Pero a través de las generaciones llega hasta nosotros. Muy bien. Así que nosotros, tú y yo, nosotros todos, los que amamos a Cristo Jesús, entonces somos escogidos de Dios también. Y somos su pueblo santo, su pueblo aquí en la tierra, en esta hora, en este momento, en este tiempo. Y también tenemos el mismo propósito que Dios le dio al pueblo de Israel de antaño. ¿Y cuál es ese propósito? No, le decía, me llamaba la atención, como enfatiza la lección, de que Dios colocó al pueblo de Israel en un lugar céntrico, sí, para que fuera una luz de llevar ese mensaje de las maravillas que hizo Dios con ellos, de cómo los sacó, cómo los transformó, cómo le dio la verdad de momento. Y lo mismo, como dice usted, el propósito del pueblo de este entonces es el mismo: en un lugar brillar para enseñar al mundo las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, y que salgamos definitivamente de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz admirable de la salvación de Cristo. Y ese es el punto, o la situación, mejor dicho, donde nosotros no debemos caer, que sí cayó parte del pueblo de Israel, que es guardarse para sí estas maravillas que Dios le había revelado. Esta maravilla que Dios le reveló al pueblo de Israel era para que fuera compartidas con las otras naciones.
y entonces las otras naciones tuviesen la oportunidad de alcanzar salvación en Cristo Jesús. Y lo mismo pasa hoy con nosotros. Nosotros no podemos guardarnos el conocimiento maravilloso que vamos adquiriendo de la palabra de Dios día a día en la medida que la vamos estudiando y sea para nosotros nada más. Dios quiere que nosotros la compartamos, que seamos luz, como dice aquí. Hemos salido de las tinieblas, pero ahora tenemos la luz maravillosa de Cristo y esa luz hay que compartirla. Por eso el Señor dice que el pueblo escogido es un pueblo más que todos los pueblos. Ahora, y ahí hay un peligro también. Ese es el gran problema, el egoísmo humano, la vanagloria, lo torcemos, la tendencia del corazón humano es a torcerlo y las cosas para nuestra propia perdición. Así es. Ahí está donde radica el punto, que el Señor nos escoge y entonces nosotros pensamos que tenemos algo mejor que los demás. Mejor que los demás, y no es así. Aquí vamos a leer otro versículo que dice: porque tú eres pueblo santo para Yahvé tu Dios. Yahvé tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Acuérdese que nosotros vivimos en un mundo de pecado y generalmente la tendencia al pecado es algo ya innato en nosotros, en los hombres, en todos los hombres, en todos los habitantes del mundo. La tendencia al pecado es algo natural. Pero cuando el Señor nos escoge y nos aparta de ese pecado, de ese mundo que está en tinieblas, entonces Él quiere que nosotros seamos una nación que vive la palabra de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, que sea un testimonio moral. Amén. A las otras personas, a las otras naciones, de tal manera que las otras personas puedan realmente reconocer que en esta hora, en este momento, hay pueblo de Dios en la tierra. Y que no solamente había pueblo de Dios allá cuando estaba peregrinando en el desierto o mucho más atrás todavía. No, hay pueblo de Dios ahora. Dios te ha llamado a ti, nos ha llamado a nosotros para que seamos ese pueblo santo. Y el llamado de Dios es por amor, no porque nosotros tengamos alguna condición especial. Y lo vamos a ver más adelante a medida que vayamos avanzando. Él nos escoge por su gracia, por su amor, y nos da esta oportunidad. Aquí aparece como plan divino, dice: los israelitas debían ser un linaje real y sacerdotal. En el mundo de maldad en que se vivía en aquel entonces, serían reyes morales y espirituales, como usted decía. Debían enseñarle a este mundo que no estaba rigiéndose por las leyes de Dios, qué Dios esperaba de ellos, cómo vivir. Al punto que habían llegado orgías sexuales, sacrificios humanos, sí. Una degradación total, la violencia era extrema, injusticias de todo tipo, sí. La esclavitud era algo que avanzaba a plenitud en el mundo. Y entonces el primer propósito era que ellos vivieran los mandamientos de Dios, la manera distinta que Dios esperaba que vivieran sus hijos. Y en segundo, como sacerdotes debían acercarse al Señor en oración y de esta manera hacer brillar el nombre de Dios ante las demás naciones. Dice: como intermediarios entre Dios y los paganos, debían servir como instructores, predicadores, profetas, y debían ser ejemplos para una vida santa. Exactamente. Había un propósito en ese llamado especial que Dios le había hecho a ellos. Y por supuesto, cuando el Señor llama y obedecemos, el Señor nos colma de bendiciones. Y por eso también el pueblo sobresale, porque el Señor bendice a su pueblo, cuida a su pueblo, hace que el pueblo prospere, sobre todo a nivel espiritual y por ende a nivel material también. Por eso, entrando en el contexto del acuerdo de la tierra, es donde se explica un poco más este asunto. Dice que la promesa de que serían una tierra, el pueblo de Israel sería escogido,
primero la recibió Abraham, después se la dio a Isaac y a Jacob, y esto llegó a materializarse entonces en la época de Moisés y Josué. Pero ahora, interesante, cuando estudias el tema, te das cuenta que ellos no anduvieron a ciegas. Desde el principio, Dios le dijo a Abraham, oye, van a pasar 4 generaciones, la maldad de los amorreos no ha llegado a su... Por lo tanto, esto es como te prometí, pero en su momento dado. Ahora, si cumples las condiciones de este pacto, de este acuerdo de la tierra, si aceptas esto que te estoy diciendo por fe, bueno, les voy a dar esa tierra, en esa tierra van a tener prosperidad, va a haber abundancia de alimentos, van a estar exentos de muchas enfermedades que hoy están cayendo en las naciones vecinas por sus malas formas de vida, por sus malas maneras de alimentación, por todas estas cosas que el pecado va trayendo sobre ellos, y ustedes van a estar librados de todo eso si cumplen estas condiciones, si viven de la manera que le estoy diciendo. Entonces, en este pacto de acuerdo o este acuerdo de la tierra, habían condiciones también que el pueblo de Israel debía cumplir. Si vives de esta manera, verás los resultados. Y eso es práctico para el momento que estamos viviendo. Hoy por hoy se sabe, por ejemplo, andando en leyes de nutrición, los especialistas del mundo llegan y dicen, mira, si mantienes este estilo de vida, tus probabilidades de vida longeva, de mejor salud, están probadas en la práctica. Y no solo los años de vida, sino también una vida sin enfermedades, sin problemas. Y no solo eso, una vida con paz. Relaciones personales, relaciones familiares, relaciones con tus hijos, relaciones con tus amigos, un estilo de vida, tal y como lo marca Dios. Es una bendición para todos aquellos que lo han practicado, y hay testimonios, miles y millones en el mundo de personas que pueden hablar de ese tema. Permíteme agregar dos puntos aquí importantes en esto que vienes hablando, Josué. Primer punto es que el Señor hace un pacto, pero pone condiciones. Por supuesto. O sea, si tú haces esto, entonces vas a tener esto otro. O sea, si tú cumples mis palabras, mis preceptos, mis mandamientos, andas en base a mis estatutos, entonces vas a tener abundancia en la tierra, vas a tener tu tierra, la vas a poder sembrar, cosechar en abundancia. Y pastor, termine después. Pero si tú no cumples, entonces van a venir toda una serie de tragedias, de maldiciones, por incumplimiento de la palabra de Dios. Y permíteme terminar este otro punto. Es verdad que el Señor le prometió a Abraham, y después de Abraham a Isaac, y después de Isaac a Jacob, y así 400 años, 4 generaciones, suponiendo que una generación se tarda 100 años, recién después de 4 generaciones, 400 años, que se lo dijo a Abraham, que iban a recibir la tierra. El Señor se tomó su tiempo. Y eso nos enseña a nosotros que cuando nosotros a veces le pedimos cualquier cosa al Señor, no podemos pensar que el Señor no nos escucha porque no responde la oración al otro día o en el momento. El Señor se toma su tiempo y uno no sabe por qué razones. Él sabe siempre más que nosotros. Él sabe mejor que nosotros lo que es mejor para nosotros. Así que nosotros tenemos que ser obedientes, pacientes y esperar en el Señor, así como esta gente ha esperado la promesa del Señor y finalmente el Señor cumplió. Andando un poquito más sobre el asunto, sí, Dios le pone condiciones al pueblo de Israel, pero lo que quiero que entienda es que no está comprándolo, no está gestionando un negocio, no son relaciones quizás como puedan ser comerciales, donde tú vas a hacer esto para mi beneficio y yo entonces en pago a eso te voy a compensar con tales cosas. Cuando Dios nos está pidiendo que actuemos de una manera determinada, es completamente para nuestro beneficio. Si dice, guarda estas leyes de salud, guarda estas leyes de vida, condúcete según los mandamientos de Dios, es porque el beneficio es pleno para nosotros. No está condicionándote, haz esto para entonces yo poderte pagar. Él estipula el pacto, estipula todas las partes para que en medio de todo el que más va a ganar eres tú. Claro, porque no te está manipulando. Exacto.
entiendo ese punto, porque hay que entender que nosotros estamos viviendo en el mundo de pecado, donde constantemente las leyes de Dios son transgredidas, las leyes de Dios son violadas. Y entonces el Señor está tratando de decirnos cómo conducirnos en un mundo donde está vuelta al revés. Y entonces Él nos está diciendo de qué manera nosotros tenemos que conducirnos para estar derechos y para poder tener esa gran bendición de Dios de recibir de parte de Él la gracia, el amor y su palabra, su revelación. Quizás ilustrándolo en un contexto moderno, la calle, la carretera, la conducción en las vías, está llena de señales y obligaciones. Para aquí, dobla aquí, no lo hagas de esta manera, no te salgas de estos carriles. No es simplemente con el propósito de obligarte, es simplemente con el propósito de proteger tu vida, de evitar accidentes, de que las cosas salgan mal. Entonces, visto de alguna manera, las leyes que Dios dice, si tú haces esto, vas a tener esta prosperidad y las cosas te van a salir bien. Si dejas de hacerlo, va a venir sobre ti todo lo contrario. No es un castigo, no lo puedes ver como algo malo, sino el Señor de cierta manera te está poniendo condiciones, pero con el propósito general de que tu vida avance bien. Y llegamos entonces al punto de Israel. Sí, y el pacto. Y acá hay un versículo muy interesante que dice, pero no oyeron, o sea, no oyeron lo que Dios le dijo, no oyeron ni inclinaron su oído. Dice, antes se fueron cada uno tras su imaginación de su malvado corazón. Es decir, no escucharon a Dios, se fueron cada uno tras su malvado corazón. Lo que el corazón le dictaba, ellos hacían, creyendo que estaban haciendo bien. Y hoy pasa así. Y entonces, por lo tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Eso lo dice Jeremías capítulo 11, versículo 8. Quiere decir aquí que el pueblo de Dios no escuchó, sino que se fue tras de la imaginación. Y hoy pasa eso. Hoy la gente dice, no, esto es bueno para mí, así que la gente me tiene que entender que yo hago esto y que esto está bien y esa es mi forma de ser, es mi forma de hablar, así que yo no pienso cambiar. No, hoy llegamos a punto donde todo es libre, donde todo es por tu preferencia, todo le llaman preferencias. Exacto. Preferencias sexuales, preferencias de vida, preferencias de todo, y no se dan cuenta que Dios estableció un camino a seguir, una ruta, una conducta, con el único propósito de que tengamos vida y vida en abundancia en esta tierra. Exactamente. Israel desobedeció. Ahora, hay un punto, dice que en gran medida su manera y su pecado, su manera de actuar trajo todos estos desastres sobre ellos. Pero sobre todas las cosas, el problema empieza a torcerse cuando Israel empieza a separarse de Dios. Y empieza a buscar dioses extraños, y empieza a mirar las culturas y la manera de creer de los vecinos, y empieza a separarse de aquella relación personal con Dios, porque los designios del corazón son de continuo mal. El único que puede limpiar el corazón humano es una relación personal con Dios. A partir de esa separación es que empiezan todos los desastres en la vida del hombre. Y a partir de esa relación es cuando el hombre empieza a encauzarse, empieza a darse cuenta, a dejar lo malo, y es donde llega el punto donde el apóstol Pablo decía, lo que antes me gustaba, ya no me gusta. Y lo que ahora me gusta son cosas que antes no me gustaba. Dios va haciendo una renovación. Un cambio. Cuando la persona se deja guiar por sus propios sentimientos, por su propia imaginación, como dice aquí Jeremías 11, 9, 8. Jeremías 11, 8. En ese tiempo la gente se fabricaba sus estatuillas, sus dioses, y adoraban a esos dioses falsos. Y hoy pasa lo mismo. La gente se fabrica sus propios dioses, y cuando tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Y dice, sí, ¿cómo no? Yo creo en Dios, sí. ¿Pero qué Dios? Habría que preguntarle, ¿en qué Dios tú crees? ¿Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios verdadero, el Dios creador? ¿O ese Dios que tú te fabricaste
con tu imaginación, con tu mente malvada, y te fabricaste un Dios y vives y con tu propio pacto, diferente con tus condiciones. Tú me das y yo te doy, vamos a hacer un negocio. Cuando te necesito te busco y te hago no sé, un sacrificio, una ofrenda con tus condiciones. Te olvidas por completo de las condiciones. Aquí hay una notica que quiero leer que dice: Dios quiere hacer con nosotros, no es simplemente un acuerdo legal y frío, sino hecho como hacen las empresas, ¿no? Sí. Sino que lo que el Señor quiere es una relación profunda, verdadera, y Él la compara con la relación matrimonial, ¿ves? Que es una relación de amor, es una relación muy íntima y es una relación duradera para el resto de los años de vida que uno tiene aquí. Esa es la relación que Dios quiere establecer con su pueblo, con su iglesia ahora. Lo quiso hacer antes con Israel. Israel en cierta manera le falló, y no le falló en el 100%, eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos en el siguiente punto, que es el remanente. No falló todo el tiempo. A través de todas las generaciones, a través de toda la historia de la raza humana, siempre ha habido una gran mayoría que se ha alejado de los caminos de Dios, porque se han separado de Él y han seguido las tendencias de su corazón, pero siempre ha habido un grupo, mayor o menor, que siempre ha elegido seguir los mandatos del Señor, y ese grupo es el que se llama entonces el remanente. Con Israel sucedió. Llegó un momento que el profeta dijo: Señor, mátame, he quedado yo solo y no hay esperanza para mí. Él le dijo: no, hay un gran número de personas que todavía no han doblado sus rodillas. 7,000. Que no han doblado sus rodillas. 7,000 fieles están ahí, y hubo un remanente en Israel que mantuvo una luz, y pasaron los años y ha habido un remanente que ha seguido levantando la verdad de Dios en estos tiempos, en medio de tantas tendencias, de tantas religiones, de tantas creencias distintas. Sí. Todavía hay cristianos que levantan el nombre completo de Dios con su enseñanza plena como Él lo pide. Ahora, lo interesante de esto es que el propósito con que Dios levantó a aquel remanente es el mismo con el que está remanente hoy. Sí. Y entonces este propósito es usarlo como instrumento divino y designado para enseñar a las naciones cuál es el plan y las enseñanzas de Dios. Qué interesante cuando habla del remanente. Aquí lo habla, por supuesto, en sentido simbólico. En Miqueas, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así: En aquel día, dice el Señor, juntaré la que cojea y recogeré las descarriadas y la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación que busca al Señor, y reinará sobre ella en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Aquí obviamente está haciendo, simbólicamente está hablando de la oveja, digamos como el pastor que guía su rebaño de ovejas, y entonces él dice que va a crear a su pueblo con la que cojea y con la descarriada y con la que él afligió. ¿Qué nos está diciendo este escrito aquí, este pasaje bíblico que está en Miqueas capítulo 4, versículos 6 y 7? Lo repite también en Sofonías y lo repite en Isaías. Ajá. Se está refiriendo a algo muy interesante, que Dios está creando su nación, tanto en el tiempo de antaño como ahora. No lo está haciendo con personas perfectas en todos los sentidos, físico, moral y espiritual perfecto. No, aquí está hablando de personas espiritualmente que cojea, personas que fueron descarriadas en el pasado, pero Dios la está llamando a que sea pueblo de Dios. Y eso es tremendo, porque a mucha gente a veces para acercarse a Dios quiere primero ser perfecto, quiere liberarse de toda una carga de cosas malas. No, el Señor está invitando a que vengas. Y cuando tú te entregas
de lleno, de corazón al Señor, el Señor nos va a transformar a cada uno de nosotros, y de allí, si estábamos cojeando, si estábamos descarriados, si estábamos perdidos en lo que sea, el Señor te está llamando para que tú seas parte del pueblo de Dios que adora en espíritu y en verdad. Y como repitiendo lo anterior, con un mismo propósito con que llamó al pueblo de Israel, usarlo como instrumento divinamente asignado para declarar la gloria de Dios entre las naciones. Sí, el mismo propósito ha sido de generación en generación hasta nuestro tiempo. Qué interesante también en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor, y habla de las ovejas, y dice que las ovejas conocen la voz de Dios y siguen al pastor, y el pastor las guía por donde quiera que va. En el mundo hay muchas voces. Nosotros escuchamos todos los días muchas voces, pero en todas esas voces tenemos que distinguir la voz de Dios. ¿Qué persona está hablando de parte de Dios y cuál persona está hablando parte de las tinieblas? Entonces nosotros tenemos que afinar nuestro oído espiritual y saber distinguir la voz de Dios que se transmite a través de hombres y mujeres que son fieles a Dios. Pero el último detalle que el Señor dice acá en el capítulo 10, todo el capítulo 10 de Juan, es que Él dice que Él da su vida por sus ovejas y le promete la vida eterna. Así que el Señor quiere que nosotros seamos ovejas de sus prados, dice el Salmo. Hemos visto, cuando empezamos el estudio, estábamos refiriéndonos a Abraham, a la promesa que se hizo con Abraham, que se ratificó con sus hijos y sus nietos, que era la promesa de una tierra nueva, una tierra que fluía leche y miel, y toda esta serie de cosas para la descendencia de Abraham. Y ahora llegamos al punto de hablar del Israel espiritual. Nosotros somos también herederos de esa promesa. ¿Gracias a quién? A Cristo Jesús, que es el medio que el Señor utiliza para bendecir a todas las naciones, así como le prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. El medio que utiliza el Señor es Cristo Jesús. Pero Gálatas 3:29 dice algo rápido. Si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de la promesa que Dios le hizo. Porque Cristo fue la descendencia física de la de Abraham, consanguínea por genealogía, pero nosotros somos descendencia de Abraham por la sangre de Cristo a través del bautizo. Amén. Sí, aquí hay un detalle que ya lo hemos hablado y aparece otra vez en el tema de hoy. Y es que es verdad, inicialmente el Señor llamó al pueblo hebreo, a los descendientes de Abraham, pero para que se unieran con su testimonio personas de otras naciones. Cuando viene Cristo, entonces ya la nación hebrea dejó de ser, digamos, principal, sino que lo que es principal para Dios es la iglesia. Y la iglesia pueden haber descendientes de Abraham y personas que no son descendientes de Abraham. Por eso acá hay un versículo, un pasaje en Romanos que nos dice claramente, que refuerza lo que dice Gálatas 3 del 27 al 29. Aquí Romanos dice, el apóstol Pablo, Romanos 9, versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así que no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo es eso? Pero si son descendientes de Israel tendrían que ser israelitas, porque tienen sangre de Israel. Ah, no, pero para Dios no. Así que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham
son todos hijos. Así que hay hijos de Abraham que Dios no lo considera sus hijos. ¿Qué le parece? Pero mire lo que sigue diciendo. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados por descendientes. Esto está bien claro. No porque tú tengas sangre de Abraham, ya eres contado como descendiente de Abraham, como parte de la nación santa del Señor. No. Si tienes sangre de Abraham, puede ser como no, si aceptas a Cristo Jesús. Pero si hay alguien que no desciende directamente de Abraham, pero acepta a Cristo Jesús, es contado como hijo de Abraham, como heredero de la promesa, como pueblo santo, como pueblo adquirido. Así que aquí no es el tema de sangre, aquí el tema es por pertenencia. Si tú perteneces a Dios porque has entregado tu vida a Dios, tú eres pueblo de Dios. Quiero decir algo del directo de la palabra de Jesús. Está en Gálatas 3, 28, para aquellos de cualquier nacionalidad o de cualquier condición que nos estén oyendo en el mundo. Ajá. Dice, ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo, todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Entonces, así es. No importa dónde nos esté viendo, dónde nos esté oyendo, de qué nacionalidad sea, si acepta a Cristo como tu Salvador, en Cristo Jesús somos un pueblo. Exacto. Aquí el ingrediente principal es la fe. La fe. Y la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús, todas las personas que se acercan a Dios van a ser salvas, van a ser pueblo de Dios y van a ser herederos de la promesa que es la vida eterna. Y así como el Señor le prometió a Abraham tierras que iba a habitar en un terreno físico. Exactamente, en la Canaán terrenal, el Señor nos promete a nosotros que somos herederos de la Canaán celestial. Así que el Señor tiene preparados para nosotros mansiones celestiales para todos aquellos que aman al Señor, que toman la decisión de seguir al Señor y mantenerse fieles, porque el punto aquí no es que hoy decido y me quedo por un tiempo estudiando la palabra, yendo a la iglesia, pero y después abandono. No, el Señor nos dice que tenemos que permanecer fieles hasta el fin, porque Él hasta el fin, Él nos va a acompañar. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser fieles a Dios hasta el fin. Y yo creo que ya hemos terminado básicamente la lección. No sé si tú quieres agregar alguna otra simplemente cosa. Dice que el verdadero Israel de Dios no radica específicamente en una región geográfica o en un grupo de personas de una nacionalidad específica, sino que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pues en los tiempos antiguos, en los tiempos actuales, el Israel de Dios son todos aquellos que por fe han aceptado la promesa de Abraham y la salvación de Jesucristo. Una nota para terminar. Dios no hace distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el creador de toda la humanidad. Por la creación de todos los hombres, tenemos la esperanza de pertenecer a Dios, pertenecer a la familia de Dios y recibir la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y eso es por medio de la fe. Así que Dios te está invitando en esta hora que tú hagas una decisión en tu vida, entregar tu vida al Señor, acercarte al Señor y tomar la decisión de querer ser
pueblo de Dios. No importa qué pasó en el pasado, porque aquí ya vimos que si la ovejita estuvo descarriada, si la ovejita cojea espiritualmente en alguna cosa, el Señor la llama a ser pueblo de Dios. Que la bendición de Dios y del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de ustedes. Los invito entonces, vamos a tener una palabra de oración y vamos a despedir este tema. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre. Sabemos que por medio de tu palabra tú eres bueno, misericordioso, y tu misericordia es por toda la eternidad. Amén. Aquí estamos, Señor, con nuestras cargas, con nuestros problemas, pero decididos a entregar nuestras vidas en tus manos de amor para que tú nos transformes y a partir de este momento podamos, Señor, comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Bendícenos a cada uno que estamos aquí presente, a los que se han conectado. Bendice a tu pueblo en esta hora, en cualquier parte del mundo que está adorando y glorificando tu nombre. Gracias, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.